Radio 13 Televisión presenta la entrevista con Javier Solórzano. Me llevaron a un sótano. En ese sótano le estaban pegando a mi abogado, allí lo encontré, lo estaban ofendiendo, le estaban diciendo loquita, le pegaban muy feo. Él tiene una operación. ¿Tú lo viste? Sí, yo lo vi, a mí me consta. Y él tiene una operación que le acaban de hacer de una situación de su riñón de cáncer, y le pegaban precisamente en esas heridas. Posteriormente a eso me trasladan al Moloya. El secretario del Ministerio Público de apellido Dimas me llevaba, me decía que por no creer, por verme vestido de mujer, por usar un vestido rojo, que por esa razón se iba a perder mi empleo, que se me consideraba que era mal ejemplo, que el gobernador no quería maricones en el Estado de México. Abusan de mí, me violan, y lo más grave de esto es pues que siempre señalaron que eran por órdenes del gobernador Enrique Peña Nieto, y que al salir yo de la cárcel hacia la denuncia pública, que entonces se me arrebataría la vida. A ver, ay, qué fuerte, Agustín. O sea, ya me lo habías dicho, pero aquí cara a cara adquiere otra dimensión, ¿no? A ver, déjame plantearte, Agustín. Digo, yo no veo, no voy a hablar bien de nadie, pero yo no veo al gobernador diciendo yo no quiero maricones en mi estado. No veo diciéndolo al gobernador. No, a lo mejor sí, pues, pero yo no lo veo, pues, ¿no? Pero a mí él sí me lo dijo, ya va a ser un año, el pasado... ¿El propio gobernador te lo dijo? El propio gobernador, en un evento donde él entregó reconocimientos a los chicos de nivel de CONALEP, que se encuentra ubicado en Guadalupe, Victoria. Inclusive estuvo su director de CONALEP en ese evento, Raimundo Martínez Carvajal, el que le dijo que le ofrecía que firmara un acuerdo con los CONALEP con Alemania. En ese evento, a las 11 yo solicité, acudí con él a pedirle el apoyo. Y él me dijo que definitivamente el gobierno del Estado de México no aceptaba a homosexuales, que yo mejor renunciara al sistema educativo, y se dio la vuelta. De hecho, tengo aquí en mis manos el documento que ese día me recibió su secretario adjunto, de nombre Jorge Corona. Está aquí con su letra de él, el teléfono que me dio, el 01722214214 y nunca en todas las veces que traté de comunicarme con él, Jorge Corona, que fue el que recibió el documento, porque Peña Nieto se dirigió a mí de manera muy despótica, con una conducta totalmente discriminativa, negligente. Y el otro, bueno, ya para sacarlo de la situación, me recibe el documento, y en este documento yo lo que especifico asunto, un crimen de odio por homofobia se está fraguando. Porque había ya amenazas por parte del director de gobierno Gerardo Dorantes Mora. Anduvieron tocando en las casas de los padres de familia, diciéndoles que no me apoyaran a mi regreso, que los homosexuales no eran bien vistos, y toda esa serie de circunstancias los pueden decir los padres. Norma Alejandra Sandoval Márquez, que quedó de encargada de la escuela, le dijo a los padres de familia que les daba despensas, becas, si la apoyaban para que no me regresaran a la escuela, porque tener un director como homosexual era un mal ejemplo, y ella también incitaba a los padres de familia a que ya no me aceptaran en la escuela. Y toda esta situación fue generando a que inclusive me agredieran en la calle ya personas, ahí va el maricón, ahí va el homosexual, creando todo un discurso de odio, de homofobia hacia mi persona. Y bueno, te muestro el documento, es puño y letra del secretario adjunto, que data de esa fecha, y yo acudo a ese evento, porque se me avisa que va a estar el gobernador. Ese mismo día yo le llevaba ese escrito a Felipe Calderón. Sí, aquí veo que está... Sí. Y entonces me entero que el gobernador va a estar en el CONALEP de Guadalupe, Victoria, y aprovechas el viaje. Y no nada más fue la primera vez que él me despreció y me trató con trato despótico.
Unos meses atrás, cuando él inauguró la Universidad de Nezahualcóyotl, la tecnológica, Sí. algunos espacios que se abrieron ahí Sí, nuevos, unos planteles. Sí, ajá, me acuerdo. igual acudí con él porque se acababa de dar esta situación donde los maestros me calumniaban porque me había puesto el vestido rojo en la feria contra la homofobia y fui a pedir su apoyo. Ujú. Y igual él me tiene muy bien identificado y él agarró con la mano en la cintura y le hace: yo no quiero hablar nada contigo y menos de estos problemas. Y le dijo a uno O sea, de sus de estos problemas. ajá, de esos Está problemas. bueno, un abogado que es un problema ser homosexual. Así es. Así es. Sí. Y le dijo a unas de las personas que lo acompañan, así como: atiendan al joven, ¿no? Igual me dieron teléfonos, tarjetas y nunca hicieron nada al respecto. Entonces, cuando yo digo que el gobernador Enrique Peña Nieto está detrás de todo esto, es porque está detrás de todo esto. Él me identifica perfectamente, sabe quién soy, sabe que soy una persona que ha luchado por los derechos de las personas con discapacidad, que ha promovido en el Estado de México, cuando han habido otras autoridades, que el Estado les dé educación. Se promovió la ley a favor de las personas con discapacidad y ellos saben de mi lucha. Y esta situación, cuando ellos ven que estoy defendiendo los derechos contra los homosexuales, a favor de la no discriminación, a favor de la integración social, el respeto a la orientación, a la diversidad sexual, pues se agarran de todo esto, ¿no? Para humillarme, para vejarme, para violarme. A ver, yo diría, es tu cliente, Jaime López Vela, abogado, pero ¿cómo deberíamos de ver este asunto? ¿No? Entiendo que es tu cliente, puede haber incluso una buena amistad, pero tú como abogado, diría, si puedes, colócate únicamente en tu papel de abogado. ¿Cómo debe ver la sociedad mexicana un asunto como el de Agustín? ¿Cuál deben de ser y cuáles son los mecanismos y dónde están las leyes? Todas estas cosas. Bueno, yo lo que quisiera primero decir es que nuestro querido profesor Agustín Estrada no es mi cliente. Es un colaborador incluso de la organización en la que yo también formo parte, Agenda LGBT. Y esta situación que estamos viviendo con él, desafortunadamente no es exclusiva. El tema de la diversidad sexual es un tema que sigue causando escozor entre la sociedad. Nos cuesta trabajo, primero, por desconocimiento, saber por qué existimos lesbianas, gays, bisexuales o transgéneros. Y lo primero que tendríamos que entender es que es una condición humana, no es una condición como mal se maneja a veces como preferencias sexuales. No es que yo o él, o tú o cualquier otra persona prefiera alguna sexualidad, no. El ser homosexual, para empezar, es una condición humana. De la misma manera en que nacemos blancos, morenos, gordos, chaparros, también nacemos con una orientación sexual que nos hace heterosexuales, homosexuales, bisexuales, y la identidad de género que nos hace travestis, transexuales o transgéneros. Aquí el problema del origen es un problema de educación. Ninguno de nosotros ha recibido hasta ahora educación formal de la sexualidad y por eso mismo cuando se nos presenta el tema lo vemos como un prejuicio, como una enfermedad, como algo sucio, como algo malo, y allí empieza el origen de todo. La situación que estamos viendo en el caso del profesor Agustín Estrada tiene que ver con uno de los estados en donde, en efecto, de manera manifiesta, no se ha querido reconocer y aceptar los derechos que tenemos las personas con independencia de nuestra orientación sexual e identidad de género. Y hoy en día en México, de hecho, solamente hemos logrado avances en ese sentido en el Distrito Federal y en el estado de Coahuila. Pero en el resto del país no hay nada. Y una persona lesbiana, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero, en Torreón, en Guadalajara, en Cozumel o en el Estado de México, siguen padeciendo estas situaciones de discriminación. En Torreón no, porque es Coahuila, pero Torreón, más bien, Coahuila, sí, pero pensaría Durango. Baja California. Sí, Durango, te entiendo, perdón, te entiendo, en sí. efecto. Entonces, esto tiene que ver con cuando el profesor Agustín, y yo también hago este señalamiento, porque yo mismo fui agredido por la misma circunstancia, por ser homosexual, tiene que ver justamente con una manifestación muy clara por parte del gobierno del estado y por parte del gobernador del estado. Sí. Porque en estos años que lleva ya la problemática, hemos estado sentados con subsecretarios de educación, subsecretarios de gobierno, y la solución del problema es muy sencilla.
Solamente se trata de reconocer que existen en el Estado de México, como en el resto del país y en el mundo, personas que formamos parte de esta comunidad de la diversidad sexual, y que reconocerlo, legislar a su favor, es justamente legislar a favor del progreso social, del respeto que nos merecemos todos, y sobre todo partiendo del principio fundamental de nuestra Constitución, que establece la no discriminación por cualquier origen. Entonces, cuando decimos que es una situación manifiesta por parte del gobernador Peña Nieto, que además, cuando yo fui agredido y golpeado, el mensaje era exactamente el mismo, no, es tiene que ver... Esto es, perdón, Jaime, abogado, permíteme que te ataje. Es que esto es hasta inquietante, ¿no? Para un hombre que pueda ser presidente de la República o candidato a la presidencia con estas actitudes, me parece brutal, ¿eh? Así es, porque además tiene que ver no solamente, además, con la situación de Agustín y la mía, que somos, en efecto, dos hombres gays. No, tiene que ver también con crímenes de odio que le hemos señalado al Estado de México en sendos oficios que le hemos enviado y que no han contestado, de artículos que encontramos en la prensa. El último, por ejemplo, te hablo de un chico homosexual travestido que fue encontrado bajo un puente en Tepoztlán, Estado de México, con la cara completamente desfigurada, porque además lo abandonaron ahí y los animales le habían desfigurado ya la cara. Entonces tiene que ver con la ausencia de un marco legal, de alguien que se presenta como un candidato con toda legitimidad para ser presidente de este país, pero lo inquietante es que en toda esta publicidad que vemos, en estos compromisos que él ha firmado y esa es la publicidad que nos presentan todo el tiempo a favor de toda la comunidad en el Estado de México, no hay ningún solo compromiso que se haya hecho a favor de la diversidad sexual. Y al mismo tiempo, lo que también preocupa es que aquí hay violación a los derechos de estos niños con discapacidad que hoy por hoy están sin recibir la instrucción que merecen. Tiene que ver con la violación a esos niños que fueron agredidos por policías. Hablamos de niños menores de edad. Y están las actas y están los testimonios de los golpes de que fueron objeto. Tienen que ver con las agresiones de los padres de esos niños, que solamente por pedir que se restituyera al director de la escuela y porque exigir que sus hijos tengan educación, fueron agredidos. Tienen que ver con los derechos de nosotros, de Agustín y mío, como homosexuales, y tienen que ver finalmente con un contexto social en donde, lejos de promover la integración, lo que se está promoviendo es la exclusión, es la homofobia, que no es más que este rechazo contra la homosexualidad. Y yo se lo dije y se lo repito a Enrique Peña Nieto, él es padre de 2 hijos y es un gobernante, y a mí me preocupa que como padre de esos 2 hijos sean estos valores con los que esté educando a sus menores hijos y sea este el símbolo que esté él dándole como gobernador del Estado de México cuando pretende él ser un candidato a la presidencia. Oye, el factor religioso cuenta, Ecatepec es un municipio fuerte, muy católico, muy arraigado a presencias fuertes en el mundo de la Iglesia Católica. ¿Pesa o no pesa? Pesa y muchísimo. De hecho, una de las declaraciones que nos dio por ahí algún político cuando le solicitamos que interviniera al respecto fue que no podían intervenir porque justamente la presencia, y no la presencia, la figura del obispo de Ecatepec pesaba mucho y que ellos no se iban a meter en un tema en el que la iglesia, por supuesto que estaba en contra. Y ahí hay que ver, justamente en el contexto nacional, lo que el PRI en alianza con el PAN ha hecho en 3 estados hoy en día en México. Hacer cambios a las legislaciones para impedir que el tema de la interrupción del embarazo en mujeres que requieren hacerlo por cuestiones de salud no se pueda hacer. Entonces es muy claro todo esto que se está fraguando, mientras que en el Distrito Federal hemos logrado avances importantes por el laicismo, por el reconocimiento, por las luchas de las libertades para todos, para hombres, para mujeres, con independencia de que seamos o no de la parte de la diversidad sexual. Hemos visto esta alianza nociva entre el PRI y el PAN a nivel nacional que están deteniendo este progreso social y con ello afectando a millones de personas. Tú en un centro, tú como transvesti, no brincan naturalmente los padres de familia. O sea, no es mi moral, ni es mi ética, ni es nada. Eso tú ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Es decir, el niño que ve a su maestro
como homosexual, que bueno, eso no lo pondría en la mesa, pero más bien el niño que ve a su maestro como transvesti, ¿no? A ver, de esta parte, ¿qué piensas? ¿Sí me explico? Sí, claro. Es como cuando el maestro ve a un niño que llega a la escuela vestido de falda, o la mamá que ve que su hijo se quiere poner zapatillas, que se pinta los labios con sus pinturas, y la mamá agarra y lo empieza a reprobar por esa situación, no porque sepa la mamá que es malo, sino porque sabe que la sociedad no lo va a aceptar así. ¿Por qué? Porque hay una situación de que no han sido educados en el marco del respeto. Entonces, si un niño en la calle ha visto a personas que son transvestis, que son transgénero, los vemos prostituyéndose en la calle porque es el único territorio que a veces les dejan en el mercado laboral, no porque ellos quieran hacerlo, y muchos de ellos no le tienen temor a esa situación, porque los niños inclusive de la escuela los han entrevistado y ellos han contestado que ellos no tienen ningún problema en que yo sea homosexual, ni en que me hayan visto en los periódicos, en las fotos vestido de mujer. A ellos no les interesa eso. A ellos les interesa, yo creo, el respeto, los valores que en mi discurso educativo yo les he enseñado, que es su libertad, su desarrollo, su crecimiento, que mejoren su cultura, que se integren al mercado laboral como personas discapacitadas, el aprecio, la comprensión. Esa era, digamos, en concreto, profesor Agustín Estrada, esa era tu chamba. Coordinabas sí. El centro y además dabas clase, participabas de estas cuestiones junto con otros maestros y maestras. Uh-huh. Sí, y además, o sea, algo que sí quiero señalar, que algo que escandalizó en Ecatepec fue precisamente eso, que el día que yo me vestí de mujer, en vez de que la gente me rechazara, me discriminara, me pegara a la sociedad, no lo hizo. Quien me discriminó fueron las instituciones, el sistema educativo, el gobierno del Estado de México. En una entrevista que yo tuve con el doctor Erubiel Ávila Villegas, yo le dije ¿Quién es el doctor, perdón? El doctor Erubiel Ávila Villegas es el que se está candidateando ahorita por el PRI para presidente municipal. Le dije que si de Ecatepec. De Ecatepec, le dije que si me podía ayudar. Él me dijo que no lo podía hacer porque no se iba a echar al obispo encima de Ecatepec. Y si tú te das cuenta, toda esta serie de cosas, él me dijo que era mi problema. Y yo le dije que si él quería ser el presidente del municipio, que entonces era el problema de ambos, porque él tenía que gobernar en la diversidad sexual, que él tenía que gobernar en la integración, en la inclusión. Y él dijo que no, que era una situación que él no podía tocar, porque el obispo se le iba a echar encima. ¿A qué voy con esto? Que precisamente ese fue el escándalo y el origen de la problemática, porque hay muchas familias que quieren a sus hijos que así como son homosexuales, bisexuales, pero el temor que tienen es que en la sociedad, en las instituciones es donde los rechazan. Y por eso desde allí se genera a veces la violencia, donde los mismos padres los empiezan a maltratar para que no manifiesten su orientación sexual, porque ven que las mismas instituciones que les toca protegernos, cuidarnos, vigilarnos, que es todos los sistemas educativos, todo eso, los rechaza y los discrimina. Esa es una de las luchas, de las tantas luchas que nosotros llevamos hoy, por ejemplo, contra los medios de comunicación, ¿no? Desde los medios de comunicación es desde donde se promueve la figura del homosexual como aquel travestido, estrambótico, loco, y ciertamente algunos de nosotros los homosexuales somos así y nos gusta ser así, pero eso no quiere decir que todos los gays seamos estos tontos, estos imbéciles que ponen en la televisión. Este estereotipo tan brutal, ¿no? Este estereotipo que hace que entonces seamos el payasito de la fiesta o el payasito de la gente, ¿no? Somos como cualquier otra persona, somos abogados, somos profesionistas. Yo quisiera decir personalmente, yo decidí ser abogado justamente cuando, siendo estudiante, fui objeto de una agresión por mi orientación sexual, por ser maricón en ese entonces, ¿no? ¿Dónde estudiaste? En la UNAM. En la UNAM. Y justamente, ¿qué es lo que podemos hacer? Decías hace rato, en tu momento. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que hemos hecho nosotros, organizarnos, luchar por nuestros derechos a partir de cuestiones muy específicas. Hacemos nosotros, por ejemplo, talleres de salud sexual para los jóvenes, para ayudarles a identificar su orientación sexual, a salir del closet.
en una fórmula que, por cierto, le hemos puesto de manera muy coloquial, cómo salir del closet sin infectarse en el intento. Porque está el tema del VIH-Sida, Sí, claro. ¿no? Y hoy por hoy lo sabemos de manera muy clara, el SIDA tiene una relación directa con las relaciones en lo oscuro, con las relaciones clandestinas, con esas relaciones en donde, por no asumir mi orientación sexual, voy a estar en un alto riesgo de poderme infectar. Y luego, estos hombres que no se asumen son los que están infectando a las mujeres. Hoy por hoy, el 20% de los casos de personas que viven con VIH-Sida en México, por ejemplo, son mujeres casadas, que se preguntan cómo me infecté, si me la vivo entre la escuela, las tareas, la casa, la comida. Bueno, el problema no es la mujer. El problema es el marido que no asume su orientación sexual, que por cuestiones sociales, por prejuicios va a casarse, va a seguir manteniendo esta doble vida y son ellos los que están llevando la infección a las mujeres. Hacemos también talleres de sensibilización y de capacitación para funcionarios públicos. Hoy por hoy estamos, por ejemplo, capacitando a la policía del sector de la zona rosa, que es la zona... pues casi un Pues sí, gueto, casi por excelencia, ¿no? Casi por Sí. excelencia de la comunidad de la diversidad comunidad, sexual. sí. Y cada fin de semana se convierte en una jungla en donde además las personas LGBTs que también delinquimos no pueden ser detenidas tampoco, porque entonces ya estamos viendo ahí un acto de homofobia. Y no es que todo sea homofobia tampoco. Pero como no tenemos Muy bien, una... eso está bien. Como no tenemos tampoco una policía preparada, estamos trabajando justamente para tener una policía gay, Sí, claro. a partir de la policía gay, y poder detener el problema de la prostitución, el problema de la drogadicción, el problema de los crímenes de odio. Yo te quiero contar que llevamos en el año alrededor de 8 crímenes de odio, de chicos que llegan a la zona rosa, como cualquier otro fin de semana, que son ligados por personas, pues, chavos atractivos, y que los llegamos a encontrar después el lunes en sus casas atados, asesinados, por supuesto. Y lo peor de todo, en muchos Asaltados, casos, robados, asaltados, ultrajados. y lo peor es que las familias no quieren, o no sabían, o no querían darse cuenta, más bien, porque eso de que no saben, no querían darse cuenta de la homosexualidad de sus familiares, y lo triste es que no lo reconocen. Y no lo denuncian. No lo denuncian, y entonces nos enfrentamos ante la impunidad de todos estos crímenes de odio por homofobia. Hoy por hoy México es el segundo país con el mayor número de crímenes de odio por homofobia en América Latina, después de Brasil, ¿no? Por esta situación. Y entonces el tema de los derechos LGBTs es muy complicado, tiene que ver con los prejuicios, tiene que ver con la ausencia de la educación formal de la sexualidad, y tiene que ver, bueno, pues en este caso, con gobernantes que de manera deliberada, en lugar de abrirse a la comprensión, al entendimiento, a resolver la problemática social, pues lo que prefieren es seguir por esta línea en donde no sean señalados. Porque ¿qué hay en el fondo de esto? Cuando Peña Nieto o cualquier otro gobernante se niega a tomar el tema, es porque lo que no quieren también en el fondo es que se les señale como si ellos fueran gays, ¿no? Si yo legislo a favor de los gays, es que Van a entonces decir me que van yo a- lo soy, claro. que yo lo soy. Y O no que es soy simpatizante de, o que soy o así que estoy porque promoviendo la Sí. homosexualidad. No, pues es un Y asunto Peña de... Nieto y cualquier gobernante debe de entender que no se trata de promover lo que ya existe, no necesitamos que nos promuevan. Los homosexuales seguimos, Sí. seguimos naciendo Sí. todos los días porque es una condición humana. Entonces no hace falta, lo que Peña Nieto y todos los gobernantes deben de entender es que legislar a favor de la diversidad sexual es legislar a favor del progreso social, es legislar a favor del respeto, de la tolerancia, de la inclusión, y hoy por hoy en el mundo entero el tema de la homosexualidad está cada vez más presente. Sí, cada vez es menos tema, ¿no? Hay muchos países del mundo, pues ya es una realidad inobjetable. realidad que ha Entonces, si existido, te pones a además. discutir y a rascarle, pues es porque evidentemente no has logrado superar el asunto, ¿no? Y la otra que tiene que ver también con la homofobia de cada uno de los gobernantes, ¿no? ¿Por qué no tocar el tema? ¿Qué les mueve a ellos? Porque aquella persona que está segura de su sexualidad, pues no tiene problema con la sexualidad del de enfrente, ¿no? Cuando sabes perfectamente lo que te gusta y lo que te atrae, pues respetas lo que le gusta y Claro, le atrae al otro, claro. Entonces es un problema que tiene que ver con la sociedad, que tiene que ver, por supuesto, con la presencia tan fuerte que tenemos de la religión en México todavía. Es esta violación que se hace de manera constante y flagrante al Estado laico, porque nos quieren continuar imponiendo sus prejuicios y quieren seguir gobernando a partir
de estar en compañía con este sector de la iglesia, que es un sector muy importante en México, pero también ahí se está abriendo todo esto, hay cada vez más iglesias también que reconocen esta situación y el mundo tiene que cambiar, y eso es lo que seguimos haciendo y seguiremos haciendo nosotros, seguir trabajando y luchando porque se nos reconozca, porque se nos respete y porque se nos trate con igualdad, porque también ahí está el otro problema, pareciera que estuviéramos pidiendo algo más, y no estamos pidiendo más que ser otro más, no somos ni mejores, pero tampoco somos peores. Claro, no, y son parte de... Así es. Bueno, oye, a ver, Agustín, para ir concluyendo, hay algo ahí que... ¿A ti te gustaría regresar como director de los centros? O ya en tu cabeza, después de todo lo que ha pasado, tú mismo, Agustín, dices, híjole, ya va a ser contracorriente, digamos, ¿cómo podrían darse estas primeras, no diría soluciones, como hace rato te lo decía, ¿no? Pero ¿te quieres regresar al centro como director? ¿O ya se te metió otra cosa en la cabeza? A mí me encantaría seguir siendo el director de las escuelas de educación especial, porque en esas escuelas se da toda la situación de poder crear conciencia social, porque allí acuden niños que son discriminados, así como yo viví la discriminación. A mí lo que me tiene así como que en la reflexión es la parte de que qué les voy a enseñar ahora a esos niños, ¿no? Porque lo que es el discurso pedagógico a nivel escuelas regulares y escuelas de educación especiales, que tú accedes al lenguaje español, a la historia, a través precisamente de los derechos humanos, ¿no? El derecho al amor, el derecho a la identidad nacional, el derecho a muchísimas cosas. Y bueno, ¿yo cómo le puedo enseñar a los niños derechos o a que aprendan el español en base a esos discursos si todos mis derechos han sido violados? O sea, claro, como que esa parte del discurso pedagógico que nos justifica socialmente a los maestros y que te motiva a cada día llegar a tu aula de clases y enseñarle a los niños, en mí pues me la han arrebatado, ¿no? Porque mis valores y mis derechos me los han violentado por mandato gubernamental, ¿no? Por el rechazo, por la discriminación, por la homofobia institucional.